Muchas gracias por la entrevista. Soy Marcela Zamora. Tus documentales abordan los aspectos sociales, pero ¿qué te motivó a escoger el tema de las mujeres migrantes en tu filme María en Tierra de Nadie? A mí me motivó porque yo de verdad estaba trabajando en Al Jazeera cuando estaba en México, y mis dos mejores amigos me invitaron a que estaban haciendo reportajes sobre la situación de los migrantes centroamericanos que atraviesan México para llegar a Estados Unidos sin papeles. Me invitaron para que hiciera un pequeño corto sobre alguna temática de migración. Me dijeron, vete los fines de semana y haces pequeños cortos. Entonces comencé a ir los fines de semana con ellos. Yo trabajaba de lunes a viernes y los fines de semana me iba con ellos a ver el campo, pues, para conocer los albergues, las rutas y todo esto, ¿no? Y ahí me fui dando cuenta que no se necesitaba un cortometraje, sino varios largometrajes, ¿no? Entonces, y también me di cuenta que la temática más urgente para mí en ese momento era el de las mujeres, porque siempre se cuenta la migración centroamericana y casi todas las migraciones desde la voz de los hombres. O sea, casi siempre hay documentales de hombres hablando de migración, investigaciones de hombres hablando sobre sus violaciones a los derechos humanos. En fin, era una migración masculina, con una cara masculina, y se migraban muchas mujeres. La migración femenina iba creciendo, ¿no? Y me comencé a dar cuenta que las mujeres se quedaban calladas, y en los albergues, cuando llegaban los periodistas o llegaban los investigadores, siempre quienes hablaban eran los hombres. Entonces las mujeres se quedaban calladitas en una esquina con sus hijos, muchas, ¿verdad? Y no contaban la historia. Entonces, al regresar al DF me di cuenta que tenía que dejar mi trabajo y que era urgente hacer un documental de profundidad sobre este tema, ¿no? Y dejé mi trabajo, agarré mis ahorros y comencé a hacer la investigación con mis dos amigos y sola también, y comencé a hablar con estas mujeres y decidí hacer un documental para darle voz a estas mujeres y ponerle un rostro femenino a la migración centroamericana. María en Tierra de Nadie es un documental que ya está hecho hace varios años. Hoy sigue siendo muy actual. ¿Dónde reside para ti la vigencia de este documental? Fíjate que es una muy buena pregunta. Estaba hace un año, María en Tierra de Nadie fue hace 8 años que terminé ese documental, o sea, se terminó hace 8 años. Y hace un año me volvieron a invitar a México. He ido muchas veces a México y a Estados Unidos a mostrarlo, y en Centroamérica también. Y hace un año me invitaron a México a dar una charla y a presentar el documental, y estaba ahí Alejandro Solalinde. Y Alejandro Solalinde es un padre que lucha por los derechos de los migrantes y que tiene un albergue en Ixtepec, que es un líder que lucha por los derechos humanos de estos migrantes, ¿no? Y Alejandro Solalinde en esta presentación decía: qué triste que este documental nunca deje de tener vigencia, ¿verdad? Qué bueno, pero qué triste, ¿no? Que la temática siga siendo igual de importante y de necesaria de denunciar, ¿no? El documental, yo creo que sigue teniendo vigencia, que las problemáticas que tienen las mujeres son las mismas o más, quizás. Yo creo que lo que ha cambiado son los lugares a donde estas mujeres tenían los problemas antes. Un ejemplo, viste La Rosera, que era un checkpoint que ellas tenían que rodear. Bueno, quizás ya no las violan ahí, pero las violan 2 kilómetros adelante. Entonces, creo que se han hecho algunas luchas
porque se mejore la situación de las mujeres en las mujeres centroamericanas que atraviesan México, pero todavía hace falta mucho camino, creo yo. Rodar un documental implica viajes y evidentemente muchas investigaciones. Y hablando de migración, hay muchos momentos fuertes. ¿Cuál es el momento para ti más duro de este documental con estas mujeres migrantes? Mira, yo creo que hubieron muchos momentos duros en el documental. Mira, hay uno, lo más duro creo yo fue darte cuenta que, a ver, ¿cómo te explico esto? Siempre que llegamos a una historia, porque es un road movie, si te das cuenta, ¿verdad? Vamos recorriendo un camino de frontera sur a frontera norte y vamos haciendo pequeñas estaciones, ¿no? Para contar las historias. Y cada vez que llegábamos a una estación, conocíamos a alguien que había tenido una mujer que le habían violado sus derechos de una manera que nosotros decíamos ya no puede haber algo más duro. Llegábamos a otro punto y en el otro punto decíamos no puede haber una historia más fuerte que esta que nos acaba de contar. Llegábamos al siguiente punto y en el siguiente punto había una mujer que nos contaba una historia que no podía superarse y llegábamos al siguiente, entonces las historias siempre se superaban, las historias de horror que vivían estas mujeres, y ya llegó un momento al final del camino que yo lo hice con una chica israelita, Keren Shai, una fotógrafa y directora de documentales, una gran amiga mía ahora, y con Keren tuvimos una filmación muy tranquila, siempre nos apoyamos, íbamos las dos solas, y esa fue la única vez que tuvimos un encontronazo, porque yo creo que ya estábamos cansadas y conocimos a una madre hondureña que andaba con su hijo de 9 años, creo que era, con retraso mental, buscando a su hija desaparecida en Honduras, que la estaban prostituyendo por todo México y le mandaban videos a donde ella salía prostituyéndose, la niña de 15 años. Entonces ella iba buscando los burdeles de donde las encontraba, de donde creía que podía estar su hija. Me acuerdo que en ese momento vimos uno que se llamaba putaslatinas.com Veracruz o algo así. Y ahí estaba la niña, ella podía ver los videos, alguien se los mandaba. Entonces esta mujer andaba con su hijo, con retraso mental, tocando todas las puertas de los burdeles preguntando por su hija. Y yo creo que ya nos quebramos las dos, hubo un encontronazo y dijimos hasta aquí no más. Ya nuestro corazón, nuestra alma, ya no podía más. Teníamos muchas más historias duras como esa. En el documental hay 7 historias de las 120 que escuchamos. Fueron 6 meses de filmación y creo que uno tiene un límite como documentalista también. Tu corazón, tu ser tiene un límite y ese fue nuestro límite. Entonces creo que fue la historia que nos marcó. Todas nos marcaron, pero esta porque marcó un límite. Hasta aquí no más, ya no puedo más. Y ahí terminamos el documental y nos fuimos cada una para su casa realmente y yo continué con la edición. El documental va sobre mujeres centroamericanas que atraviesan México para llegar a Estados Unidos. Me voy pa'l norte. Esto ya lo venía pensando hace meses. Estoy obligada a irme. ¿Crees que con este documental has influido en la manera de pensar de las mujeres que se quieren ir a los Estados Unidos o quizás en la manera actual del gobierno mexicano o del gobierno estadounidense? Mira, nosotros teníamos tres puntos de llegada con el documental. La gente nos dice, tú hiciste este documental para que la gente no migrara. Y yo les decía, no, para nada, la gente va a migrar. Les enseñas un colgado, les enseñas un torturado, una violada, la gente se va a ir. El horror que viven en sus países de origen es demasiado grande y eso no los va a atemorizar. Ellos se van a ir. Entonces, ¿por qué hicimos este documental? ¿Por qué hice este documental y un libro de fotos y un libro de crónicas? Porque era un proyecto más grande. Es para informar. Si te vas a ir, sabe qué te puedes encontrar en el camino. Yo no te voy a decir no te vayas porque te vas a ir. Se va a ir la gente. Pero por lo menos sabe qué te puedes encontrar en cada punto y qué más o menos puedes saber qué hacer. Bueno, eso informar. Lo que nosotros queríamos es informar.
Y 3 puntos de llegada, porque son muy diferentes, era al target, al público centroamericano, el mexicano y al estadounidense. A los centroamericanos lo que queríamos era informar y decirle, bueno, si te vas a ir, conoce qué te puede pasar. A los mexicanos era, miren lo que les está pasando, miren lo que le están haciendo a esta gente. El estreno en México fue en la CNDH, la Comisión de Derechos Humanos de México, y se llenó, eran como 500, 600 personas, llegó gente del gobierno, de los Beta, bueno, mucha gente llegó. Después del documental, muy pocos quisieron subir a la mesa para hablar, y la gente, cuando comenzó la ronda de preguntas, yo dije, me van a tirar tomates, porque es bien complicado contarle. Es como que llegara alguien a decirme a mí, tu país está muy mal, y hay gente que reacciona como que está mal. Mire el tuyo. Todos los mexicanos reaccionaron indignados, no sabían que eso estaba pasando en sus fronteras. Y la gente comenzó a decir, ¿por qué pagamos impuestos a esta gente? Les deberíamos de dar nuestros impuestos a las patronas. ¿Cómo le estamos haciendo esto a los centroamericanos? Después pedimos que se nos trate bien en Estados Unidos. Una indignación. Y yo he ido miles de veces, no miles, es una exageración, pero he ido muchas veces a presentar el documental en México, y la reacción de los mexicanos es, no puede ser que estemos haciéndole esto a los otros, a nuestra gente, a nuestros vecinos. Es muy fuerte, es una reacción muy linda. Y en Estados Unidos tenemos 2 targets, que uno es el gobierno, los tomadores de decisiones, igual que en México, que fuimos al Senado y se presentó con varios tomadores de decisiones en Estados Unidos. Y el otro target era los centroamericanos que ya habían llegado a Estados Unidos, pero que habían llegado después de muchos años antes, cuando la frontera no estaba como estaba en ese momento. Y era decirles, está mal, el camino está mal, pueden morir, porque mandan a traer a sus hijos, a sus niños, a sus hermanas, a sus esposas, y muchas veces lo que les llegaba era un cuerpo, una noticia de murió en el camino. Entonces era, infórmense qué es lo que está pasando, que están trayendo a la gente a la muerte, ¿no? A la mutilación. La siguiente pregunta es, cuando se filma se tiene muchísimo material, muchísimas historias, pero ¿bajo qué criterios escoges el material que vemos hoy en los documentales, en el documental de María en Tierra de Nadie? Mira, yo creo que no tenés que tener mucho material. Yo creo que uno comienza de esa forma. Para María en Tierra de Nadie yo filmé 120 horas, por una exageración. En mi último documental filmé 9 para un largometraje. Entonces yo creo que uno tiene que llegar a esa capacidad de saber, o por lo menos la forma en la que yo lo hago, ¿verdad? Porque pueden haber otras formas, pero es saber qué es lo que quieres contar, tener muy clara la historia, tener muy claro tu guión. Yo escribo un guión antes de filmar. Yo sé muy bien a lo que voy, qué es lo que quiero. No creo las escenas, pero como a unas investigaciones muy largas, yo estoy mucho tiempo en terreno, conociendo a mi personaje, sabiendo qué hace, qué le gusta, qué no le gusta, qué le molesta, qué no le molesta, qué le causa rencor, qué le causa odio, qué le causa amor, qué le causa ternura. Entonces yo construyo un guión después de la investigación para poder filmar poco y llegar a una sala de edición, porque el cine es dinero. Eso se tiene que saber, es mucho dinero. Cada día cuesta muchísimo dinero, cada mes es mucho dinero. Entonces, entre más claro tú llegues a la sala de edición y sepas qué es lo que quieres montar con tus 9, 10, 12 horas, 20 horas, mucho más rápido vas a terminar. Entre más tiempo te tardes, es más dinero, y nosotros en Centroamérica, en Latinoamérica, no tenemos mucho dinero para hacer cine, pues es muy difícil. Yo creo que eso, que se tiene que llegar un momento de no filmar tanto, saber qué es lo que quieres filmar. Yo sé que tenemos que terminar pronto, pero en mi escuela había un ejercicio que a mí me sirvió toda la vida, que se llamaba Música y Poesía. Y vos tenías que contar una historia sin entrevistas con 1 hora de cassette. Y te mandaban a filmar, pero vos tenías que construir un guión para poder contar lo que querías decir. Y no podía filmar más que eso, 1 hora, para sacar un documental de 5 minutos.
Yo creo que a eso hay que llegar, a estructurar tu mente de no solo darle rec por darle rec. Graba. ¿Por qué vas a grabar eso? ¿Por qué te interesa ese movimiento? ¿Por qué te interesa lo que está diciendo ese personaje? Saber cuándo darle rec y saber cuándo no darle rec. Porque filmar todo no es tener un buen documental. Creo que tener un buen documental es saber qué vas a filmar. Después de hacer este documental, la migración está más en desarrollo que antes, más personas migran. ¿Estás pensando en hacer otro documental acerca de este tema? Me leíste la mente. Sí, yo creo que la migración ha sido igual siempre. Yo creo que hoy es más mediática que hace 30 años, 40 años, pero Estados Unidos está hecho de migrantes, Suiza tiene miles de migrantes, aquí lo he visto. El mundo está hecho de migrantes. Lo que pasa es que hoy están los medios, la televisión, el internet, que cubren estos procesos migratorios, ¿no? Yo creo que hay una migración forzada muy importante ahorita que hay que contar, que eso también lo hubo en el tiempo de Hitler, tiempo de Franco, migración forzada también siempre ha habido. Y ahora ahorita estamos en el fundraising, buscando los fondos para hacer la segunda parte de María en Tierra de Nadie. Estoy ahorita con el proyecto, ya está escrito y se llama Madres atrás del muro y es sobre maternidad de mujeres migrantes que llegaron a Estados Unidos. Entonces ya conté cómo fue el camino, pero ¿qué pasa con estas mujeres una vez que llegaron a su destino? México es un infierno, Estados Unidos es otro. Entonces me interesa mucho la maternidad, yo soy madre recientemente y la mayoría de ellas tienen que dejar a sus hijos y eso debe ser lo más doloroso que puede haber. Muchas otras tienen a sus hijos allá y sus hijos no quieren saber nada de Centroamérica. Hay algunas que decidieron tenerlos, las han regresado. Es toda una complejidad muy grande ser madre migrante en Estados Unidos, madre migrante sin papeles en Estados Unidos. Entonces ahorita voy a realizar, inshallah, que pueda realizar la segunda parte de María en Tierra de Nadie en Estados Unidos, en Los Ángeles. Vamos a hacerlo. Sabemos las iniciativas de Donald Trump. ¿En qué medida crees que él vulnera, si sería electo, los derechos humanos de los migrantes? Mira, yo la verdad no creo que sea electo. Yo creo que es en Estados Unidos el mayor símbolo de racismo, de retroceso, ¿no?, en la humanidad. Yo creo que él como ser humano es el símbolo del retroceso de la humanidad total. O sea, creo que es llegar a los momentos de Hitler, a los momentos de estos hombres abominables realmente. Hace poco vi la biografía de Hitler en un canal de televisión y me pareció tan increíble lo parecido que era a Donald Trump. Y no lo estoy diciendo como caricatura, lo estoy diciendo por hechos fácticos. O sea, la forma en que, solo que creo que Hitler era un hombre muy inteligente y Donald Trump creo que no tiene mucha inteligencia, pero los métodos que ocupaba Hitler en su discurso inteligente, Donald Trump los ocupa dentro de un discurso mediocre y simplista y racista y todos los adjetivos que le puedas poner de ese estilo, ¿no? Es increíble el retroceso que tiene este hombre. O sea, Estados Unidos está hecho de migrantes. O sea, no sé qué porcentaje, el 80%, no sé cuál es el porcentaje, pero a Estados Unidos lo construyeron migrantes, hablando del que puso el clavo hasta el que ideó planes en el gobierno, en todo, ¿no? No puedes tener una política así, es peligroso, es inhumano, es irrespetuoso con la humanidad, no solo con los latinos, que él está empeñado, como dijo Antonio Banderas ahora hace poco en una entrega de premios, en tirarnos una patada, pero es increíble que todavía existe en este planeta y sobre todo en Estados Unidos una persona
que pueda pensar y decir en público lo que está diciendo, porque hay muchos norteamericanos y quizás algunos latinos, no creo, que pensarán lo mismo que Donald Trump, pero lo que ha roto este hombre y lo que es peligroso es que esta gente lo pensaba, pero no tenía el valor de decirlo, porque se sabe que eso es atentar contra los derechos humanos. Lo que ha hecho Donald Trump para mí es dar la oportunidad de poder decir ese tipo de atrocidades ante los medios y ante cualquier persona. Él está rompiendo un código ético que se había logrado obtener. Este código de, pensás que los latinos son una mierda, dale, pero te lo callas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo pronunciarlo es ya infringir los derechos humanos de la otra persona. Donald Trump lo está diciendo ante todos los medios de comunicación y todo lo que está pasando, ¿no? Que usted, todos nosotros estamos viendo, ¿no? Eso pienso, y muchas cosas más de Donald Trump que podríamos estar una hora aquí, ¿no? En el documental hay una secuencia donde los inmigrantes van en un tren y otras personas están en la carrilera y les dan... Las patronas. En este momento vemos que el mismo documental es un poco... vemos la solidaridad tan dura que se vive. ¿Cómo fue esta secuencia para ustedes filmarla? Pues fíjate que fue la más fuerte, la secuencia más dura que filmamos fue esa, porque la verdad es que no nos las esperábamos, creíamos otra cosa, ¿no? Nosotros nos habían hablado de estas señoras que le daban de comer a los migrantes, y llegamos con Keren y un amigo fotógrafo, Tony Arnau, y llegamos a la casa de estas señoras y eran muchas viejitas y las otras gente muy humilde, preparando frijoles, preparando arroz, y pensamos que los migrantes, llegaba el tren, se paraba el tren, se bajaban los migrantes, comían, se volvían a subir y se iban, en la cabeza de uno, ¿verdad? Y cuando fuimos al tren, cuando dijeron llega el tren, ¿qué ves tú ahí? Pues comenzamos a ir, yo iba en chancletas andaba yo, y mi amiga también, Keren. Y fuimos con el trípode, y pusimos el trípode, y hablamos con Keren, haz un paneo, cuando baje un migrante le haces un close-up de los pies, de las piernas, de las piedras, lo sigues, Estábamos imaginando toda la secuencia y hablándola, cuando comienza a llegar el tren y comenzamos a ver que ese tren no para, y fue, Keren, no para ese tren, Keren, ese tren no para, Keren, el tren viene muy rápido, Keren, tira ese trípode, tiró el trípode y comenzamos a correr detrás de estas mujeres. Y yo me acuerdo que yo no me acuerdo, para mí fue un segundo, luego cuando vi la secuencia fue, no me acuerdo, para mí pasó todo en un segundo eso, yo detrás de Keren con el boom, descalzas, porque tiramos las chancletas y comenzamos a correr detrás de las señoras, ¿no? De las patronas, y cuando terminó la secuencia, nos damos cuenta, yo estaba llorando, porque para mí ha sido el acto de solidaridad más grande que he visto en mi vida, y yo estaba llorando, y yo solo me hice de lado para limpiarme las lágrimas, porque dije, no quiero que me vea llorando la gente, y volteo a ver, y Keren, que ni bien español hablaba, la volteo a ver, y Keren bañada en lágrimas también, y me dice, no puedo creer lo que he sentido, me dice, y las dos temblando, pero de la emoción, ¿no? Y entró en el film, porque yo creo que cuando uno hace un film sobre violación de los derechos humanos, si uno no pone un atisbo de solidaridad, de esperanza, uno no está haciendo nada, porque cuando vos haces un film documental donde todo es fracaso, desilusión, odio, muerte, la gente del público lo único que se queda pensando es, esto no sirve para nada, esto no vale la pena, la situación está tan mal que no hay nada que hacer con esta situación. Cuando vos pones una historia de esperanza o una historia de solidaridad, el público lo que va a sentir es vergüenza de no estar haciendo nada, y generalmente esta solidaridad viene de la gente más humilde, de la gente que no tiene nada. Entonces cuando vos ves a la gente que no tiene nada ayudándole a la otra gente que no tiene nada, vos te sentís tan humillado, tan pequeño,
Y decís, ¿cómo puede ser que estas mujeres que apenas tienen que comer estén ayudando a mis hermanos centroamericanos? Y yo que tengo un plato 3 veces al día, una casa donde dormir, una almohada donde poner la cabeza, no puedo hacer nada. Entonces la idea es, no solo en este, sino en todos los documentales, tratar de que la gente salga con un poco de vergüenza, de no estar haciendo algo, de no moverse, de estar pasivo, recibiendo tristeza, sino que se levante y quiera hacer algo, de hacer un público activo, ¿no?, ante el dolor del otro, no solo un público que recibe las lágrimas y las ve y las siente y las olvida cuando llega a su cama a dormir, ¿no? Y yo creo que lo hemos logrado. Vieras, todas han sido increíbles. Las iniciativas de ayuda que han salido después de ver el documental, ¡fua!, son un montón, sobre todo los mexicanos, un montón de mexicanos. Eso, un poquito. Estando aquí en Suiza, ¿qué evoca a ti el nombre Suiza? ¿Aspectos positivos, negativos, recuerdos, lecturas? Y bueno, ya me dijiste que no es la primera vez que estás aquí. Mira, hoy estaba hablando con Celine, que es mi nani aquí, porque me cuida. Que claro, cuando uno oye Suiza, lo que uno piensa es queso, reloj y chocolate. Eso piensa uno, y unas vacas muy peludas, ¿verdad? Si uno eso piensa en Suiza, ¿verdad? Gente muy blanca, alta, y ya eso es todo. Y no, yo creo que Suiza es mucho más, ¿no? También uno piensa en Naciones Unidas, obvio, ¿verdad? Que aquí está la sede. Pero no, yo creo que como cualquier país, todos los países tenemos ciertos clichés: colombiano, alegre, tomador, bailador, jodión, ¿me entendés? El salvadoreño, guerra, muerte, destrucción, qué sé yo. Te puedo hacer un cliché de casi cada país, ¿no? Yo creo que son más que eso también, ¿no? Creo que es un país que ha ayudado a otros países también, que ha tenido en muchas ocasiones, en algunas habrá fallado, una posición neutra ante la guerra, una posición de humanidad ante el dolor del otro, ante el dolor ajeno, una posición de fuerza, de respeto ante los derechos humanos. Y creo que eso tiene que ser ejemplo para muchos países que también son potencia y que no les importa mucho el dolor del otro, ¿verdad? Más bien causan dolor a otros, son parte del dolor de otros, son parte de la muerte de otras poblaciones, ¿no? Y bueno, no conozco tan bien Ginebra, no conozco tan bien Suiza, pero sé que Suiza es mucho más que chocolates, relojes, vacas y queso, ¿verdad? Entonces, bueno, eso. Ok, bueno, muchas gracias por la entrevista, y para terminar, si quieres transmitir algún mensaje a los latinos que están aquí en Suiza. Abríguense bien, porque hace mucho frío aquí. No dejen de bailar. Bailar es como uno sana el alma. Yo creo que juntos siempre vamos a lograr lo que queremos. Yo creo que separados es cuando nos vencen. Entonces yo creo que nos tenemos que mantener unidos y tenemos que unir a los otros. Yo creo que la comunidad latina tiene que estar unida y unirse a los suizos también y hacerlos parte de su cultura como ellos parte de la cultura suiza, ¿no? Es bueno aprender y dejarse que los demás aprendan de uno. Es bueno darse y recibir. Entonces yo les recomiendo que hagan eso. Es lo más lindo que hay, conocer al otro y conocer a alguien diferente. No tengan miedo de las cosas distintas, que las cosas distintas son buenas. Te enseñan mucho más que las mismas cosas que uno conoce. Y gracias.